Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bendiciones, bendiciones. Saben que eso depende del lugar y la hora en que nos vean. Hoy nuevamente tenemos una historia para muchos edificante, para otros impactante, para otros pues es un podcast más, pero sé que va a llegar a muchas personas y que va a edificar a muchas personas. Todos tenemos algo interesante que contar y hoy vamos a estar mirando el detrás de la cara de esta joven, que es Emily Contreras, que pertenece a la adoración, a la alabanza. Hoy vamos a estar ahondando en su niñez, en su antes, ¿no? En cómo llegó a Cristo. Pues nada, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad, me siento muy nerviosa porque, bueno, después de los pastores soy la primera joven que sale, no sale un adulto, sino yo, y me siento muy nerviosa porque pues tampoco nunca he hecho nada de esto antes, como de hablar tanto tiempo al frente de una cámara, entonces sí me siento nerviosa. Es una experiencia totalmente normal, claro. Bueno, entonces... Cuéntanos cómo fue, cómo recuerdas tu niñez, cómo fue tu niñez. Bueno, la verdad que mi niñez como tal, la mayoría de recuerdos de mi niñez son muy felices todos. La verdad que tuve una niñez muy bonita, donde estuve rodeada de mucho amor por parte de mis abuelos, por parte de mi mamá, de mi papá. Yo la verdad tengo recuerdos muy bonitos de cuando, por ejemplo, en esas épocas todavía podíamos salir con esa seguridad a la calle hasta tarde, a jugar fútbol, a jugar con las amigas, y el único miedo que uno tenía era como de ir a la casa y que no te dejaran volver a salir. Ir por el vasito de agua, ¿no? Agua y que te dijeran, ya no sales más. Ese era el único miedo que teníamos en esa época, porque el resto, pues la verdad que incluso nos encontrábamos a los vagabundos de por la casa y no nos daba miedo, era súper normal. La verdad que eran épocas muy bonitas, son cosas que hoy en día pues ya no se ven, porque por ejemplo uno ve las noticias de su pueblo, de su casa, de dónde viene, y son noticias muy tristes de ver porque en cada esquina ya hay 3 muertos por cada esquina, entonces son cosas muy tristes, pero yo los recuerdos de mi infancia, de mi niñez, muy bonitos, la verdad tengo demasiados recuerdos súper bonitos. A mí me encantaba ir al pueblo porque yo nací en ciudad y en Pereira, pero nosotros cada año íbamos siempre a un pueblito que se llama El Tolima y manteníamos por allá, cada año, era sí o sí, cada las año vacaciones anuales. Sí, cada año estamos allá. Las vacaciones en Colombia son en enero y siempre en enero en el Tolima. Ya sabías que en enero era la ida al Tolima y a mí me encantaba porque me encontraba con todos mis primos, la verdad que preciosa. Yo amo y amaba mi infancia. Están las cosas buenas como también están las cosas malas. Amén. Porque no todo es bueno. Y por ejemplo, yo a pesar de que crecí con todo ese amor, rodeada de tantas cosas bonitas, hubo algo que marcó mucho mi infancia y también ahorita mismo parte de mi adolescencia, que ha sido pues ya tan rápido, que ha sido como, perdón. Bueno, pues ha sido como que mi papá se fue a nuestro lado cuando yo tenía simplemente 5 años, entonces pues no es como que yo tenga recuerdos de mi papá acompañándome a alguna reunión o llevándome a algún lugar, porque bueno, antes de los 5 años es como que no tienes la percepción del tiempo que tienes después de. Entonces pues nunca tuve como tantos recuerdos ni tantas cosas, a pesar de que él estaba ahí, pero no es lo mismo como tener a tu papá en tu país que tenerlo en otro país donde simplemente son llamadas y no pasan de llamadas, porque pues no podía estar en ninguna reunión, no podía llevarnos a ninguna cosa o alguna jornada cultural o algo así porque no estaba, porque se había ido a buscar un futuro mejor, o sea, no se fue porque nos abandonó, porque no nos quería, al contrario. No se fue a comprar leche y no volvió. Al contrario, simplemente se fue
por buscar un mejor futuro, pero son cosas que marcan, porque finalmente siempre eras como, veías las familias con sus padres y tú entendías que tu padre no te había abandonado, pero sí dolía ver como todos eran súper felices con sus papás. El hecho de saber que no estaba, por sí, lo que fuese que fuese. Exacto. Pero bueno, finalmente son cosas con las que uno aprende a llevar, pero que son cosas que finalmente sí marcan y sí duelen. Después de eso, la verdad que todo súper bien. Felizmente, para compensación de eso, siempre estaba mi madre conmigo. Tengo muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos, donde por ejemplo ella nos hacía las coreografías en el colegio y cosas muy bonitas. Y bueno, pero la verdad que sí fue muy complicado. Es que claro, se puede entender y yo creo que la gente lo puede entender muy bien, muy fácil, que no es lo mismo por más que una madre haga papel, muchos roles, cocinar, ir, trabajar, volver a hacer. Ayer lo hablábamos en el testimonio anterior con los pastores, el rol de padre no lo llena cualquiera, de hecho no se llena con nada, o sea, y tal vez procuramos como padres que no haga falta nada en la casa, pero finalmente falta el padre, ¿cierto? Entonces muchos que emigran sufren eso, de decir, bueno, mi papá se fue a buscar un mejor futuro, a que no nos falte nada económicamente, pero al final del día faltas tú, o sea, al final del día falta esa figura. Y claro, evidentemente no se hace por gusto, pero vemos que fractura el corazón de un niño, porque aunque lo entienden, el entenderlo no llena ese vacío. No, y claro, y por ejemplo mucha gente dice que el primer amor de una niña es el papá, porque es como el primer hombre con el que tiene una interacción o cosas así, porque para mujer pues ya está uno, ¿no? Y uno quiere como ese hombre. Y bueno, y la verdad que pues él se fue cuando yo tenía 5 años y yo quedé con mi mamá en Colombia, y la verdad que pues como les digo, muchos recuerdos no tengo, o sea, simplemente recuerdos que yo tenga así como de él eran como que me llamaba y que muchas veces también me llamaba para regañarme, porque de igual manera pues sí tomaba como ese papel de tener que reprender cuando tocaba, pero bueno, de ahí en fuera era difícil. Y entonces ya después, como a los 8 más o menos, pues mi mamá, 3 añitos después se vino mi mamá para acá. Y pues ella se vino y yo quedé en Colombia con mis abuelos. Y entonces la verdad que mis abuelos, yo los amo, mis abuelos de verdad que llenaban de una cierta manera como esa ausencia de los dos, pero de igual manera son tus padres, te va a doler que no estén. Y con uno no tenía como recuerdos ni nada, y con mi mamá pues sí, pero pues estaba lejos. Entonces, pues, eso también, pues, también era difícil, porque a pesar de que ella estuvo todo el tiempo, hubo ya como también, a partir de esa época donde ella no estaba, esa separación, que hacía falta, porque, por ejemplo, mi abuelita era increíble con nosotros, se ocupaba muy bien de nosotros, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como por ejemplo, llegar y ver a tus amigas peinadas y tú, pues yo no me peinaba, mi abuela no me peinaba tampoco, y era como esas cosas que en un momento hacían falta, porque pues toda mi vida mi mamá me había peinado, y llegar de un momento a otro como que es ese choque, como que esas cosas como que de una cierta manera te despiertan, aunque sean chiquitas, y aunque te digas, ay, pero un peinado, sí duelen, sí marcan, porque claro, tú llegas y wow, súper peinadas, y yo pues no me sabía peinar, a veces pelo suelto, a veces una cola y ya, no pasa de ahí, o cola o pelo suelto. Entonces son cosas también que marcan. Entonces bueno, mi mamá se vino para Francia, yo en Colombia con mis abuelos, la verdad que buena vida nos daba, la verdad que mi abuelita de un momento a otro nos saca a la casa, ay, vamos a comprar unos zapatos o vamos allí a comer helado, y nos sacaba, la verdad. Para los cumpleaños nunca nos faltaba nada. Yo, por ejemplo, nací el 25 de diciembre, entonces siempre es como que me dicen, te raqueteaba, te dando más un regalo. No,
A mí me amaban tanto y ese amor siempre lo sentí, que a mí siempre me dan los dos regalos, el del 24 y el del 25 aparte. Entonces pues con mi abuelita tampoco cambiaron las cosas, era igual. Y incluso con mi hermano, pues incluso nos llevaban, por ejemplo, de Pereira a Medellín a viajar y eso. Y bueno, la verdad que con ellos nunca nos faltó nada, pero no deja de doler no tener a tus padres presentes. Entonces, mi vida súper bien, la verdad, yo amaba mi colegio, mis amigas, yo estaba súper bien acomodada. Pero desde que mi papá se había ido para Francia, yo siempre le decía a todas como que me voy para Francia. Y me voy para Francia. ¿Se te volvió un sueño? A ver, un sueño, a ver, vamos a explicarlo para que me ayudes a decir si era un sueño o no, porque, pero yo era como que me voy para Francia, y me voy para Francia, y me voy para Francia, y me voy, y todos los sueños eran me voy, pero pues nunca me iba. Entonces, la verdad que a un momento sí, porque una vez una tía de aquí de Francia fue a visitarnos allá y me llevó un libro como con el itinerario de qué hacer en París. Yeah. Y yo veía esos libros y yo decía, wow, yo necesito estar ahí, qué lindo. Algo que, más que la Torre Eiffel, había algo que me llamado mucho la atención, y era el Centro Pompidou, el que está en Châtelet, el de los tubos. ¿Ah, sí? Me había llamado la atención los tubos, justamente. Yo decía, ¿y eso qué? Y hasta hace poquito fui y entré, y eso me llamó súper la atención, porque aparte estaba en la portada del libro, no estaba ni la Torre Eiffel ni nada, sino que estaba ahí como en grande, y yo dije, ese centro. Y claro, y era como que yo veía, y yo todos los días decía a mis amigas, me voy para Francia, me voy para Francia, me voy para Francia, pero pues nunca me iba. Y ya, yo era así, yo todo el tiempo hablaba con ellas y les decía, ay, Francia, Francia. Entonces ellas me decían, sí, pero tú no vas a ir a ver a tus papás, no sé qué. Y yo decía, no, pero yo qué voy a ir a hacer allá, yo ya estoy estudiando aquí, ya pues que ellos se queden por allá y yo me quedo aquí, ¿no? Pero yo qué voy a ir a hacer a Francia. Y bueno, pero más sin embargo siempre les decía como que Francia, Pero Francia. espera, ¿de cuándo pasaste a que querías ir a Francia a decir no, que ellos se queden allá y yo me quiero quedar acá? No, era como que yo no veía esos libros y yo decía, quiero ir a Francia, yo simplemente los veía y decía, qué hermoso. Ah, ok. Algún día estar ahí, pero no me imaginaba a esas edades, simplemente algún día de paseo. Pero de ir a vivir no me imaginaba. Y no quería, porque pues como digo, uno es niño, uno y sus amiguitos, tiene su vida, y lo que te digo, esa época era muy chévere porque estábamos todos y siempre era el mismo grupo de todos los de la cuadra a jugar, entonces era como que no. Y el caso es que bueno, así pasó, pero en 2018, o sea, en lo que fueron los años 2018 y 2019 fueron para mí los más duros. Porque yo cuando nací mis padres me habían dado una perrita, Chanel, y yo pues literalmente era de mi mamá, pero cuando ella se fue pues mía, era mía, yo me la guardé así, me mantenía conmigo. Pero en 2018 pues Chanel se murió, y está de testiga que me dio durísimo, fatal, me dio durísimo. Uno piensa que bueno, porque uno es niño, uno como que no se da cuenta de las cosas o es bobo, no sé, pero sí, me dolió demasiado, y me tocó aguantar cosas como, pero es un animal, sí, y da mucha impotencia, porque uno a esas edades como niño no puede como coger y decirle a un adulto, respete, no sé qué, no sé, porque es mala educación, y mi abuelita era estricta con eso. Y yo, no. Ese día simplemente le dije, una señora me dijo eso y le dije, señora, no opine, no se meta. Y ya mi abuelita estaba que se moría. Siendo que no le dije, bueno, pero a ver, no puedes esperar que alguien esté depresivo llorándote en tu cara porque se te murió el perro, su familia intentándola calmar, y que una señora llegue de la calle, porque era desconocida, era un animal. Yo no sé si la señora lo hizo para ayudarme, por darme rabia, pero lo más probable es que dolió. te hubiera ayudado con eso. Pero me dolió. Entonces, bueno, súper mal. Y del 2018 al 2019 salió con que nos veníamos para Francia. Y eso fue como si me hubieran dicho, no sé. No, o sea, no en el sentido bueno, en el sentido malo. Entonces yo digo que no. Es que claro, tenías muchos vacíos porque al final no tenías tus padres. Se me muere mi perra, que era como esa ayuda. Entonces ya no sabías ni qué querías. O sea, un tiempo era como, claro, lléveme, no quiero estar aquí,
y a otro tiempo era ya no quiero ir allá, no me lleven, era un poquito, era una guerra muy fuerte en el interior. No, y también porque, bueno, finalmente casi todo el tiempo que lleva mi papá, y aparte tú, pues ya era también como que igual ha pasado tiempo, no vas a saber qué personas te vas a encontrar, y sobre todo con mi papá, pensaba yo mucho eso, como que, ¿y yo qué? Porque yo era son como desconocidos, porque pues yo no conviví con él, entonces era como que, ¿y ahora? Y aparte él tenía su esposa, tiene su esposa, entonces yo quedé como que, ¿y ahora? Bueno, y que nos vamos para Francia, y yo, Dios. Y yo me acuerdo que yendo para allá en el aeropuerto, yo le decía a mi abuela, yo no me quiero quedar en Francia, pues yo me voy a volver con usted. Y ella me decía, no, hubo un momento donde ella y yo chocábamos demasiado, pero demasiado, todos los días era una pelea o un regaño o algo. Ella y yo estábamos como que en tensión. Entonces yo le decía en el aeropuerto, yo no me quiero quedar en Francia, yo no me puedo quedar en Francia, no me puedo quedar en Francia. No puedo, no me quiero quedar en Francia, yo me devuelvo con usted. Y como ya habían esas tensiones, ella me decía, no, yo no me voy a devolver con usted. Me lo decía así, no me voy a devolver con usted, usted se tiene que quedar, yo no me la voy a traer otra vez. Y yo le decía, pero ¿por qué? Yo no me quiero quedar. Pero yo pienso que más que la rebeldía en la que has entrado, entraron a chocar, digo yo en tercera persona porque pues no lo sé, quiero entender qué fue, porque ella tenía ya que entregarlos y para ella también era un choque tener que entregarlos y no sabía, las personas ya adultas no saben cómo manejar las emociones y era como te tengo que entregar y me tengo que hacer la fuerte y no puedo ceder. Claro, también puede ser eso, pero pues en este aeropuerto sí hubo una discusión donde yo le decía no me deje en Francia, no me deje en Francia, no me deje, yo me quiero volver con usted, devuélvame con usted. Y ella decía no, yo no la voy a devolver conmigo, usted tiene que quedar, y yo no. Bueno, el caso es que llegué a Francia, la verdad, muy bien. O sea, yo traía esa depresión de mi animal, de mi perrita, pero muy bien, porque yo, pues, estaba conociendo un país, todos los días era que el viaje a la torre, que vamos allí, que vamos allá, y aparte, como estaba también mi abuela, pues, estaban todos los tíos, y claro, y yo llegué al aeropuerto, y yo llego, y lo primero que veo son todos mis tíos, que la mayoría... El último que se fue el último no, el antepenúltimo, porque el último fue un tío, mi tío Juan, mi último tío. El antepenúltimo se fue con mi papá. Entonces, pues, era gente que yo no veía, pero de años. Y claro, yo llegar al aeropuerto y ver todas esas caras que yo solamente veía en los cuadros en la casa. Y yo me quedé así. Y yo, amo. Y estos. Y yo, claro, y yo súper... Estos son los de la foto, pero claro, eran mis tíos, pero yo nunca los había visto, pues así como de recuerdo. Sí, por ejemplo, habían vecinas que me mostraban videos de ellos. Me mostraban videos, por ejemplo, de mi tío Julio, y vean su tío Julio, y yo, pero verlos, no. Y entonces yo los veía todos, y todos, hola, y yo así, yo los veía todos así. Y yo, ay, Dios, y yo, bueno, y los saludé, y claro, al principio, amores, y yo feliz, porque yo... Bueno, feliz porque yo tenía la idea en que yo a los 3 meses que se cumplía el pasaje me devolvía. Entonces yo feliz, que sí, que mis tíos, que vamos, que paseemos, que claro, cuando ya pasaron los 3 meses, ya supe que ya se acabó la dicha, porque ya supe que no me iba a devolver, que no me podía devolver, que aquí tenía que vivir con mis papás. Y no, y eso fue durísimo. Para mí, fue muy duro para mí. Porque hay algo que yo no dije, pero cuando estaba todavía en Colombia, mi mamá me llamaba y me decía, sí, mire, me hablaba de Dios y de la Biblia. Y yo a veces le decía como que, no me hable de eso, no me hable de eso. Pero de cierta forma, a un momento empezó a entrarnos. Porque, bueno, hay reggaetón cristiano. Y nos decía, miren, escuchen esta canción. Y claro, Manuel y yo, venga, bueno, vamos a ponerla. Y la poníamos en el bafle y claro, y nos quedamos ahí enganchados. Y no sabíamos, pero pues era, ¿qué? Como de parte de Dios, vamos a decirlo así. Y claro, y te Dios enganchabas. alistando terreno a través y de te la enganchabas madre. en esas canciones y que la letra y que dónde están los amigos y que solo me quedó uno y Jesús sonreía y tú te quedas como que... Y esa la cantaba yo a todo pulmón en la casa,
Pero cuando ella Gloria ya a me Dios. empezaba a hablar, yo ya le decía, no, no me hables de eso. Aparte a veces me hablaba, yo era chiquito, y me hablaba mi mamá del apocalipsis. Yo le decía, no me hables de eso, no me hables de eso. Porque yo tenía un amigo en mi salón que todo el tiempo me decía, uy, no, váyale a hacer el apocalipsis para que vea cómo... un amigo ¿De del tu salón, edad? de mi edad, Wow. está en mi clase. Le hace el apocalipsis, usted ahí va a ver cómo sacar el mundo, no sé qué, péguese de Dios, no sé qué. Entonces yo ya sabía más o menos qué era el apocalipsis por mi amigo. Cuando mi mamá empezó a hablar de eso, yo ya más o menos tenía la idea del fin del mundo, de lo peor, y yo, no me hable de eso. Y yo le decía, no me hable de eso, no me hable de eso. Y pasábamos de esos temas. Claro, yo vengo a Francia, pero pues ella todavía no había tenido como esa conversión, ¿no? Y súper bien cuando ya mi solo se fue. Y hay un proceso fuertísimo, lo que se vino después de ahí. Fuerte, duro. Porque, la casa tenía muchos problemas. No me amañé donde mi papá, porque había muchos choques con la esposa. Yo pienso que, o sea, yo ahora entiendo que tiene que ser duro también Sí, ver claro. niños que nunca has tenido que criar en tu vida y venías a criar 2 niños, muy duro. No, y más que yo he escuchado muchas madres, de verdad que lo he escuchado, y yo creo que muchos se van a sentir identificados porque de eso se trata estos podcasts, que por ejemplo dejan los hijos porque les toca, no porque quieren. Pero cuando los hijos llegan, como han quedado con sus abuelos, ya no traen como ese mismo ritmo, ¿sabes? De su madre, de la crianza de su madre, tal vez un poquito más alcahueteados, tal vez un poquito, entonces empiezan a chocar en esa acoplación, o sea, sí o sí es como un proceso. Y obviamente es tan difícil para la madre como para el niño que no entiende esos cambios, me abandonaste, ahora vuelves Claro. y me coges, y para la mamá escoger un niño ahorita con una mentalidad, tal vez un poco diferente, o sea, es un choque sí Claro, o sí. pero eso es de la parte de la mamá. De la parte de la madrastra, pues bueno, porque no ha tenido hijos, ella no tiene hijos, entonces entiendo que puede haber sido difícil Más difícil el todavía, adaptamiento. claro. Porque bueno, finalmente la madre son sus hijos, pero una madrastra que Es no verdad. son hijos de ella. Es verdad. Y había muchos choques, sobre todo conmigo. Entonces era como que, bueno, los choques, entonces como que habían ratos donde no me amañaba allá, entonces me iba donde mi mamá. Y al principio la verdad que todo muy lindo, mi mamá nos sacaba a todo lado, que si vamos para allí, que si hacemos esto, que si hacemos no sé qué. Y súper lindo, la verdad que a mí me encantaba. Aparte habíamos llegado aquí y yo venía muy con la depresión muy dura de mi mascota. Y aquí tenemos otra, Luna. Yo tengo una bebé que se llama Luna. Y pues todo muy lindo. Mi perro de apoyo. Y, sí, y todo muy bien. Hasta que, empezamos a entrar en el yo, por lo menos. Porque, muchas veces es verdad que los padres ponen en procesos a sus hijos por pura ignorancia, ¿no? Porque no saben lo que hacen, y son cosas, que se entienden cuando la gente no tiene a Cristo. Y entonces empezaron a llegar los procesos, un momento donde ya no era solamente el choque con la madrastra, sino que en la casa de mi mamá, otro choque con una pareja que tenía. Más duro aún. porque ya no había paz en ninguno de los dos lados, era más duro. Claro, porque finalmente mi papá era esposa. O sea, que esposa tiene su título. En cambio, un novio, y más un novio que iba y venía, porque no lo veía tampoco todos los días. Al principio yo lo conocí como 5 meses después de haber llegado. Entonces, un proceso durísimo, fatal, por lo mismo, porque los padres inconscientemente meten a los hijos en procesos en los que muchas veces no se dan cuenta. Entonces eran como que a veces en la noche se iban los dos como de date y uno se queda en la casa. Hay cosas súper malucas. Peleas que traen trago. Peleas por el trago, el alcohol, la verdad, muy duras, porque los padres no se dan cuenta cuánto daño le hacen a los hijos. Porque, con mi madre sí me tocó muy duro, la verdad, porque, por ejemplo, un día me echó de la casa, estando en esos estados, y con mi padre, pues mi padre era como que se alcoholizaba y te quería pegar. Y te quería pegar así. No había reposo ni allá nunca. Entonces hubo un momento donde yo no encontraba reposo en ningún lado. Entonces yo me acuerdo que yo me encerraba en el baño. Yo simplemente pensaba en que me quería morir.
y yo me quiero morir, y me quiero morir, y me quiero morir. Y a veces pensaba, incluso en cómo, hubieron tiempos donde pensé en mismo yo, quitarme la vida yo, teniendo 13. Y yo decía, es muy duro porque no encontré reposo en ningún lado. Ya no están como, o sea, ¿para qué? ¿Para dónde he hecho? No allí, no acá. Pues mis tíos, no, pues yo que iba a decirle a mi tío, recíbame. Lo que yo dije, yo llegué y eran desconocidos. Es muy duro, yo me encerraba en el baño. Yo creo que yo le decía, Dios mío, yo ya no quiero estar así, no quiero ir más así. Y me encerraba a llorar en el baño, pero lloraba como niña chiquita, como si tuviera 5 años. Yo lloraba en el baño. Y muchas veces lloraba en el baño sola, porque pues mi hermano en el cuarto, mis padres, ninguno estaba, y yo me encerraba sola a llorar. Y entonces hubieron tiempos muy difíciles, la verdad, donde tenía muchas peleas por lo mismo, porque uno muchas veces no le hace caso a los hijos, pero hay que escucharlos también, porque muchas veces pueden ser utilizados. Y había cosas en el novio de mi mamá que no me gustaban y no me caía bien, entonces había muchos choques por lo mismo. Entonces, bueno, finalmente, después de toda la tormenta, de todo lo que pasó, fue harto tiempo así, no sé cuánto tiempo pasó, pero fue como un año más o menos. Y ya después del año, mi mamá empezó a buscar del Señor, pero real, porque cuando está en Colombia era como que la música y esto y ya, pero ya. Y después del año ya empezó a buscar realmente del Señor. Y yo al principio, claro, uno porque es niño y porque es bobo, pero... Necio. Pero, Necio, no bobo. uno es necio, y era como que, ay no, y se va a volver amargada, y se va a volver así como esas señoras que son amargadas, porque claro, esa es la imagen que tiene uno, ¿no? Porque en Colombia uno ve los testigos de Jehová y uno dice, esa gente. Entonces yo decía, no, pero bueno. Pero sin tener en cuenta que eso iba a traer un gran cambio a mi vida. Entonces era como que no, pero bueno. Hubo una época donde me tocaba pasar una semana con mi mamá, una semana con mi papá, y era porque empezaron a haber procesos financieros en la casa. Incluso, por ejemplo, uno no es bobo cuando es niño. Entonces uno, por ejemplo, abría la nevera y se veía que no había nada. Incluso algo súper increíble que yo nunca me voy a olvidar de eso, porque ahí es donde uno ve la mano del Señor. Amén. Fue que nosotros teníamos un indiano al lado de nuestra casa. Y había veces donde íbamos... Los que no entienden, indianos en París... son tiendas chiquitas. Como aquí en Colombia hay tiendas. Hola. Entonces íbamos a la tienda y muchas veces teníamos para comprar, pero muchas veces si no nos pasaban, nos rechazaba la carta, y ese señor siempre, incluso había días donde ni siquiera nos dejaba pasar la carta, simplemente decía James, así. Sí. Hubieron épocas donde el Señor simplemente llegábamos y simplemente agarrábamos y íbamos a pagar, y él nos decía no. Vaya, gloria a Dios. Llévenselo. Y claro, y yo, por ejemplo, me queda como, uno me queda como, wow, uno no sabe ni cómo reaccionar. La verdad que a mí ese Señor no se me va a olvidar nunca, la verdad. Ni lo que hizo Dios en esos momentos. Amén. Porque la verdad eran momentos súper duros, pero siempre hubo ese sustento. Siempre hubo ese sustento de parte del Señor, siempre. Porque tu madre sabía que para poder avanzar tenía que dejar al novio con el que estaba. Y para poder seguir en los caminos de Dios tenía que dejar a esa persona, y entonces la economía se acortó a un solo sueldo y era mucho más complicado, más difícil estar con un solo sueldo. Claro, normal, siempre va a ser más fácil 2 que 1, ¿no? Y bueno, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Entonces, en una de las semanas donde nos tocó con mi mamá, nos tocó ver todo lo que se movía en la casa. Entonces en esa semana con mi madre, pues ella mandó a traer unos señores de una iglesia a que oraran por la casa y todo. Y ahí la verdad que se movieron cosas demasiado fuertes por primera vez, porque por ejemplo cuando yo estaba en Colombia
sí llegaba a ver cosas y me pasaban cosas muy extrañas. Pero de pronto que fueran agresivas como tal, no. Simplemente como que a veces se escuchaban cosas o se sentías como que te observaban, se movían. A veces sí me llegaban como a apagar luces y eso, pero agresivas cosas como tal, no. Entonces en esa semana, un día mientras oraban, empezamos a orar porque mi perra empezó a ladrarle al baño y le ladraba y le ladraba y le ladraba al baño. Entonces claro, todos dijimos no, hay que levantarse. Entonces nos levantamos a orar. La perra la metieron al armario. A la perra la metieron al armario y a nosotros nos dejaron afuera con ellos orando, nos pusieron a orar. Cuando empezamos a orar, los platos volaban, pero volaban los platos. Que tú te decías, ¿cómo es esto? Esto no solamente se veía en las películas, también estaba pasando en la vida real. Entonces tú veías el plato volar, explotarse, cosas que se movían, o sea, tipo película de terror. Nos rompieron el espejo que teníamos en la sala, o sea, no, la verdad que súper horrible, la verdad que yo asustada, pero yo entendía que habían cosas en la casa porque semanas antes yo había venido a la casa a mostrarle un video a mi mamá. Le había puesto un video en una pantalla grande que había en la sala, donde yo le dije, mira, me salió este video de una muchacha endemoniada y lo puse en la sala, en pantalla grande y claro, y esas son cosas que uno no se da cuenta y por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno está, cuando uno no conoce a Cristo, uno deja entrar cosas muy fáciles. Entonces hay veces que uno pone cosas en la casa que no edifican, pero uno no se da cuenta que esas cosas estás llamando a los espíritus a que entren. Entonces yo puse ese video donde la niña hablaba lenguas demoníacas sin saber qué era lo que yo estaba invitando, qué era lo que estaba viniendo para la casa. A partir de ese día, las cosas empezaron a empeorar. Pusiste un video donde había una niña hablando unas lenguas desconocidas, pero que ahora que estás en el cristianismo entiendes que son lenguas demoníacas por cómo ya lo interpretas, o sea, como claro, son demonios que poseen el cuerpo y que empiezan a hablar en arameo, hebreo, o sea, idiomas, lenguas que ya no existen actualmente. Claro. Y se dicen demoníacas porque es una forma de eso que decía ella, de abrir portales sin que uno sepa, porque evidentemente no estás entendiendo nada. Claro, entonces a partir de que yo mostré ese video en la casa, empezaron a ir peor las cosas. Como que la nevera se abría o se encendía la estufa sola y pasaron muchas cosas. Entonces, desde ahí yo supe que realmente todo lo que se movía en la casa era verdad, que realmente se había dado esa cabida a que entrara lo que fuera que estuviera en esa casa. Entonces, claro, son cosas muy impresionantes, porque son cosas que uno no se imagina que le van a llegar a pasar nunca. Claro. Uno nunca hubiera pensado. No, lo ves en la tele y dices, eso no me puede pasar a mí. Claro, y uno ve cómo se mueven los demonios en las películas y así, tú dices, ¿eso qué? Eso no existe. ¿Qué va a volar un plato de aquí a allá? Y muchas veces uno lo cuenta y te dicen, ay, un plato volando. ¿En serio? Lo viví yo. Y la gente se queda como que no te contradice porque no tiene cómo contradecir que no estás diciendo mentiras. O por pena. Pero tampoco sigue debatiendo más, porque ya cuando una persona dice lo viví, ya es diferente que cuando simplemente te dice como que no, es que yo lo sé. Sí, no se cuestiona por no decirte mentiroso en la cara. Entonces, claro, a esas edades uno viviendo esas cosas súper fuertes, la verdad, y que uno se queda como que, y bueno, la verdad, unas cosas locas. Se acabó la época del COVID y nos fuimos de la casa. No se acabó del todo, como que hubo como un... Sí, hubo una época donde ya no estaba como tan fuerte como al principio, donde ya, por ejemplo, habían quitado tantas restricciones como de salir con el papel, exacto, de salir solamente para comprar. Y ahí dijimos, este es el lugar. Ya habían restricciones como que sí pueden ir a este lugar, pero con mascarilla o algo así, pero bueno. Entonces, de ahí nos fuimos, de ese lugar, nos vimos a volver allá ni por error. Y nos fuimos para la otra casa. Todo bien en la otra casa, la verdad que empezamos una nueva vida, empezamos a ir a la iglesia
Tú, porque Bueno, yo empecé a ir a la iglesia porque mi mamá, ella pues ya había empezado como ya estaba asistiendo. a ir antes de que incluso nosotros llegáramos a Francia. Y entonces ya después de ahí fuimos nosotros a la iglesia. La verdad que, bueno, con esas edades inconsistentemente, habían días donde íbamos, habían días donde no, pero al principio sí íbamos todo el tiempo. Mi mamá nos llevaba todo el tiempo al principio. Entonces yo recuerdo que mis primeras veces en la iglesia fueron tan bonitas, tan inolvidables, la verdad, y ahí es donde uno realmente se da cuenta que Dios existe, que es verdad, y que no es simplemente como que decir la iglesia, la iglesia, la iglesia, y que uno no es como que, ame la iglesia o la gente porque sí, porque costumbre, no, es porque realmente uno ha sentido y ha visto las cosas, ¿no? Y entonces... Que cuando decimos iglesia, la gente tiende a pensar que son las cuatro paredes, y no, una iglesia también es una familia, una iglesia también es encontrarse con gente que te apoya, que te abraza, es más que las personas, es encontrarte realmente cara a cara con Dios, o sea, sentir la presencia de Dios, que no se dice que no se pueda sentir en la casa, evidentemente en la casa también se puede sentir, solamente que es como la universidad del cristiano, digámoslo así. Claro, y la verdad que mis primeras veces en la iglesia, hermosas. Yo la primera vez que llegué los conocí a todos, la verdad que niños súper lindos, personas también súper bonitas, súper acogedoras. Y el primer culto, los primeros cultos que yo llegué, pues como dije, inconsistente, porque un niño, porque todos los niños mantenían afuera, en la escuelita, y yo también porque seguías con esa custodia compartida. Sí, y también porque no entraba a los cultos, o sea, simplemente iba y me mantenía afuera con los niños. Y nos quedamos afuera y con los niños jugando, que si nos íbamos afuera a jugar con el balón o adentro o así, pero pues como tal dentro del culto, no mucho. Ya hubo un tiempo donde sí empecé a entrar a los cultos y donde me quedan los cultos. Tiempos poderosísimos. Y ahí yo tuve mis primeros encuentros con el Señor, donde vi cómo el Señor actúa en mi vida, donde tengo recuerdos muy hermosos, porque son recuerdos donde yo me recuerdo a mí misma cómo el Señor me agarraba y me ponía a llorar en el piso, y son cosas que uno no sabe explicar hasta que uno no las vive, porque a mí me hubieran dicho un niño llorando en una iglesia tirado en el piso a moco tendido, uno dice, ¿qué? Eso no, imposible. Pero cuando uno le toca y uno lo vive, uno se da cuenta de lo maravilloso y lo lindo que es. Amén. Y súper bonito. A mí el Señor me trata de unas maneras muy bonitas, preciosas, la verdad, que muchas veces de pronto no entendía, pero ahora entiendo mejor, y la verdad, poderosas. Entonces ya pues pasó mi tiempo en la iglesia, todo muy bien. Hubo un tiempo donde ya empecé a ir más, ya no era como que tanto con mi papá ni con mi mamá, sino que empecé a ir más a la iglesia, a pasar más tiempo con mi mamá, pasando procesos, porque después de cuando salimos de la casa endemoniada, no fuimos a otra casa, sino que estuvimos en un hotel, nos estuvimos quedando en un hotel, y en ese proceso del hotel yo estoy con mi mamá. Mi hermano sí estaba con mi padre, pero yo sí estoy con mi mamá. Entonces en esa época me empecé a pegar más al Señor, porque yo no estaba tanto con mi papá, sino más con mi mamá, y iba más a la iglesia y me interesaba más. Entonces toda la noche era también como que oremos, hagamos esto, y entonces bueno, me empecé a enamorar más del Señor, y bueno, y ahí entonces empezó mi vida en Cristo, donde no había culto donde yo no llorara al sentir la presencia del Señor. Muy lindo. Y ya como al año y medio me bauticé. Decidí bautizarme, y me bauticé con mi mamá, y me bauticé. Y la verdad que nunca voy a olvidar eso, porque fue muy bonito. ¿No te arrepientes de esa decisión? No, no me arrepiento de esa decisión. Y nunca me voy a arrepentir de haber seguido a Cristo, ni de haberlo conocido, ni nada, nunca. Amén. De pronto, siempre en toda mi vida, como todos, nos vamos a arrepentir de haber hecho cosas, de haber sido desobedientes, pero de seguir a Cristo como tal, nunca, 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 porque yo la verdad que tengo muchas cosas que agradecerle.
y como agradecimiento es servirle toda mi vida. Amén. Por todo lo que hizo en mí, porque finalmente, a pesar de todos los procesos donde yo lloraba sola, allí, acá, porque lloraba en todos lados, lloraba en la casa de mi papá, lloraba en la casa de mi mamá, a pesar de todo eso, finalmente, cuando empecé a ir a la iglesia, encontré ese refugio en el Señor. Es que Dios tenía ese, no digo que, o sea, todo es permitido por el Señor, pero digo que Dios estaba trabajando también en ti en esos momentos. Claro, y aprendí a confiar más en el Señor. Amén. Porque hubieron tiempos donde, pues obviamente, al estar tan inestable, ya no hacía confianza a nadie. Simplemente a Dios, y yo me encerraba en el baño y le decía Dios, todo el tiempo Dios, entonces aprendí a confiar más en el Señor que en otras cosas. Entonces, pues ahí me bauticé después de un año y medio de estar en la iglesia, y seguí y me utilizaban. La verdad que amo a mis pastores me utilizaban en lo que fuera. Yo siendo niña me utilizaban en la escuela dominical y me ponían en la escuela dominical. Entonces yo siendo como de 12, 13, 14 me ponían en la escuela con niños de casi mi edad. Entonces me ponían ahí con ellos y yo los ponía a trabajar. Yo les decía, me miran esto y me trabajan. Y los ponía a trabajar. Y bueno, aquí va con los necesarios. No, aquí, a trabajar aquí. Entonces yo los ponía a trabajar, casi todos de mi edad. Y cuando no estaba con ellos, estaba en el culto adentro. Y claro, y por ejemplo, de muchas palabras no tengo mucho recuerdo, pero hubo una, por ejemplo, que los invito a verla, que está en nuestras páginas de Facebook, de YouTube, que se llama El Rostro del Mal. Tremendo. Esas predicas siempre se me va a quedar en mí. Y esa predica la dieron hace demasiado tiempo. Sí. Ahorita tengo 18, casi 19, y fue como a los 13, 14. Demasiado tiempo y todavía me acuerdo. Y la verdad que hasta hace poquito la volvieron a dar y otra vez me volvió a hablar fuerte, porque es muy poderosa. Y de esa predica me acuerdo a la perfección. Y bueno, yo la verdad vivía súper feliz en la iglesia, con los amigos. Era como que, aparte pasamos demasiado tiempo en la iglesia. Habían 3 días a la semana donde estábamos en la iglesia, y los 3 días feliz, todos los 3 días feliz en la iglesia. Hasta que ya empezó a haber como el jaloneo entre la iglesia y mi papá. Porque entre mi mamá y la iglesia no, porque mi mamá mantenía la iglesia. Amén. Pero ya hubo como ese jaloneo entre iglesia y papá. Y claro, entonces ya... Cuando hablas de jaloneo, ¿te refieres a que estabas entre la espada y la pared? Claro, porque era como que la iglesia y mi papá. Porque mi papá es inconverso todavía. Todavía, porque pronto lo voy a ver en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero a esa época, sí, no. Entonces era como que esas ganas de estar con mi papá, porque cuando yo llegué, yo tenía en mi corazón el sentimiento de poder recuperar un poquito lo que yo había perdido con mi papá. El tiempo, los recuerdos, okay, la confianza. Y fueron cosas que por 1000 motivos no se dieron. Pero ese era mi deseo. Recuperar mi relación con mi papá, tener una relación padre-hija buena, linda. Pero pues no se pudo dar. Pero a esa época yo sí quería y sí intentaba tenerla. Entonces era como que ese tiempo de mi mamá y mi papá. Entonces ya hubo un tiempo donde ya otra vez empecé a ser inconsistente en la ida a la iglesia, porque iba donde mi papá y no habían tiempos de como que no era que no me interesara, pero donde había más como esas ganas de estar con mi papá que de ir a la iglesia. Y en el tiempo en el que pasa con él, agrios momentos, la verdad. O sea, porque obviamente al ser un padre inconverso seguía cometiendo errores que, por ejemplo, de una parte ya no habían, pero de la otra seguían habiendo. Entonces era como que hubieron momentos que marcaron mucho mi vida con mi papá, y uno de ellos fue que, por ejemplo, nunca he recibido comentarios bonitos de la parte de mi papá. Okay. Siempre ha sido como que si estoy bien en el colegio o bien en mi vida personal, es como mi trabajo, mi deber, porque es lo que tengo que hacer. Entonces
nunca fue como que si sacaba una buena nota él me decía felicidades o algo así, sino que es como ya, simplemente yo le mandaba las notas y ya, no pasaba de felicidades o algo así. Y eran cosas que yo siempre esperé. Uno siempre como hijo va a esperar que sus papás muestren como ¿Interés? ese interés, como ese, muy bien, súper, qué orgulloso me siento de ti. Aparte porque estábamos en un proceso de adaptación muy difícil, un país nuevo, un idioma nuevo. Entonces eran cosas como que el mínimo. Entonces algo que me marcó mucho en mi vida fue que una vez, no fui a la iglesia, pero estuve en un camping con mi papá. Y en ese camping, yo me acuerdo que estábamos hablando y después de tantos años, por la primera vez en toda mi vida, mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí. Amén. Y eso nunca se me va a olvidar, la verdad. Me dijo que él estaba muy orgulloso de mí porque él sabía que era muy duro, que era un país nuevo, que era un idioma nuevo y que aún así, pues él veía que yo estaba dando todo de mí, que me estaban saliendo muy bien las cosas, que siguiera así, que él no me lo decía, pero que él estaba muy orgulloso de mí. Pero igual yo tengo muy bonitos recuerdos con mi papá, porque pues mi papá no es horrible, no es malo. Me hubiera gustado tener otro tipo de relación, una relación donde realmente yo pudiera confiarle mis cosas con mi padre, decirle todo lo que pasaba. Pero bueno, y sí era como que difícil muchas veces porque no pasamos todo el tiempo juntos, y a mí me gustaba. Yo me acuerdo que incluso un día él trabajó hasta muy tarde y yo estaba sola en la casa con la esposa. Y la esposa pues comió en el cuarto y yo comí en la sala y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y yo simplemente decía, ¿cómo me hubiera encantado que mi papá estuviera comiendo aquí conmigo? O sea que él no es malo, porque uno con un papá malo uno nunca pensaría esas cosas. Antes sería como un alivio que no estuviera, porque ay, sí, súper no está. Pero yo sí lo extrañaba. Y yo sí era como que pensaba como, ojalá estuviera aquí comiendo conmigo y me dolía. Y bueno, entonces yo pues vivía con él y ya cuando nos pasamos de casa a la casa que tenemos ahora, pues yo me puse a vivir con mi mamá porque habían situaciones que todavía perduraban, como los problemas con mi madrastra, problemas con el alcohol. Entonces yo decidí que esas malas vidas pues yo no me las podía dar y que era mejor que yo tuviera una paz y a Dios sobre todo, poder ir a la iglesia a cada culto y eso. Entonces decidí irme a vivir con mi mamá entera, completamente. Y ahí se intensificó más ¿La atención? la tensión como de... Claro, porque antes compartían poco, mucho, pero ya era nada. Y ahora ya de una cierta manera se intensificó la tensión, como decir, es que todo el tiempo la iglesia, es que no pasas conmigo, es que la iglesia. Y cuando, por ejemplo, nosotros teníamos la iglesia los domingos, todos los planes eran los domingos. Y la iglesia la pusieron los sábados, todos los sábados un plan. Entonces ahí te das cuenta cómo se levanta el enemigo, ¿no? Para sacarte de propósito. Para sacar. Y súper difícil, la verdad. Entonces pues eran momentos muy duros donde si te dejas como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tú sabes que Dios es el primero. Amén. Pero eso no quita que muchas veces te sientas confundido y decir, es que es mi papá. Claro. Y es que lo amo. Claro. Porque yo amo a mi papá. Y es muy duro, y es muy complicado, y más cuando uno está queriendo tratar de salvar la situación. Es más duro aún. Ya subieron, pues, la verdad, muchos problemas cuanto a eso que siguen perdurando. Muchas faltas de confianza también, muchas cosas. También lo mismo, sigo muchas veces sin recibir esos te amo que me gustaría recibir. Porque, por ejemplo, yo tengo mi amiga de mi liceo, todo el tiempo nos muestra cómo su papá le dice, te amo, ¿cómo te está yendo? Te amo, hola hija, hola.
Y en casi todas las conversaciones con él soy yo que comienzo. Entonces duele. Y me hubiera encantado que las cosas hubieran sido diferentes, pero son cosas con las que no, en el Señor, las aprende a sobrellevar. Un consejo para todas las jóvenes que estén viendo esto y pasen, o jóvenes, por la misma situación. Son duras, son muy complicadas, pero en el Señor se pueden llevar mejor que si uno las lleva en sus propias fuerzas. La palabra de Dios dice que aunque padre y madre te dejara con todo eso, Jehová te recogerá. O sea, Jehová va a ser tu padre. El Señor se va a encargar de ti, de tus dolencias, de tus angustias, de tus... Definitivamente, yo siempre he dicho que los padres, por más que quieran sus hijos, por más que los amen, nunca un padre va a llegar donde llega Dios. O sea, por más que yo quiera cuidar mi hijo, mi hija, que no les pase nada, donde mi perspectiva no llega, donde mis ojos no los ven, ahí llega el Señor. Y a veces ellos tienen vacíos y tienen cargas que como padres no las sabemos. Nosotros asimilamos que están bien, pues porque tienen vestido, comida y abrigo, y uno asimila que todo está bien, pero ellos cargan con sus propias luchas, aunque no parecen, un bullying, que se callan, un complejo del cuerpo, un complejo de la mente, un vacío, porque hay muchas cosas que abruman a los jóvenes. Por eso la juventud es tan atrapada por el alcohol, por las drogas, por tantas cosas que presumen de darles felicidad o descanso momentáneo, cuando el único descanso está en Cristo y no es momentáneo. Y creo que eso lo has experimentado y lo estás viviendo. Claro, y puedes decirlo de porque primera mano. es verdad que los padres están ahí, pero finalmente un padre es humano, un padre va a cometer errores. Amén. Son cosas que el Señor nunca va a hacer. Entonces aprendes a sobrellevar las cosas en el Señor, a llevarle los problemas y a que te ayude. La verdad que, a pesar de todo, yo he visto cambios en mi papá que no me esperé. Por ejemplo, ha dejado el alcohol. Amén. Y son cosas que ha hecho el Señor. Amén. Aunque él no sepa y no se dé cuenta y él simplemente piensa que dejé el alcohol, es el Señor. Oraciones. Es el Señor. Porque hay mucha gente que no puede. Y hay alcohólicos que no pueden, que les cuesta. Y por tanto, como que de un momento a otro, ya, chao, alcohol, es el Señor, es de Dios. parte de Dios. Amén. Entonces, la verdad que sí me intentaron atrapar muchas cosas, como la depresión, la ansiedad de muchas épocas de mi vida, el no saber qué hacer. De pronto me llegaron también a llegar propuestas de fumar, de cosas así, en las que no caí. Amén. Por misericordia del Señor. Amén. Porque ¿cuántos hay que no les pasa, por ejemplo, de probar y se quedan ahí? Amén, amén. Y a mí no me pasó. Nunca me llegó a pasar nada así. A mí me parecía asqueroso. O sea, a mí me llega una persona y me llega una persona oliendo a cigarrillo, a mí me pareció horrible. Gloria a Dios. Asqueroso. Y nunca fue como que no le agarré gusto. No. A nada. Ni siquiera al alcohol. Porque el alcohol también me parecía horrible. Hasta el vino. No me gusta tampoco. No me gusta nada de eso. Entonces sí es verdad que entre tantas cosas, uno al ser más joven es como más débil, más propenso a tantas propuestas. Pero finalmente pues el Señor no me dejó caer en ninguna de ellas y siempre tuvo misericordia de mí y me volvió a levantar todas las veces que fueron necesarias. Me volvió a levantar, a ponerme en el lugar donde Él me había puesto, que era en el altar. Amén. Donde sigo, donde seguiré hasta que Él me lo permita llegar. Y aquí seguimos en la lucha, que no es fácil, que pasan muchas cosas, que los problemas siempre van a estar. Es lo que decía la pastora el sábado en la prédica. El cristiano que diga que siempre está bien, que siempre está en el 100, es mentira. O está llevando las cosas mal, o está mintiendo. Yo lo resumo de esta manera. A mí me da mucha risa porque yo digo, si no te encuentras al diablo de frente cuando vas caminando, es porque estás caminando con él al lado. Claro. Van en la misma dirección. Claro, entonces es eso. Porque pues la verdad, a mí yo soy joven y a mí me pasa. Allá donde estoy, que me lleve el Señor. Pero, sin embargo, he experimentado en esos momentos cómo el Señor me ha envuelto en el amor, en el fuego, en mi casa. Estamos en mi casa. Muy bonito. Y eso es lo importante de buscar al Señor sobre todas las cosas. Y por ejemplo,
también le pido mucho por todo, por mi familia, porque, por ejemplo, a la gente con la que no comparto, por eso a la iglesia no se les vaya a crear un odio contra mí, sino que algún día lo puedan entender, y yo sé que lo van a entender, yo sé que algún día van a estar en la iglesia y van a estar igual de enamoradas y en el mismo sentir que uno, pero es duro, es una lucha diaria, porque uno no sabe cuándo va a pasar, y hasta que no pase, pues seguir doblando, y mismo cuando pase, seguir también. Amén. Por la gente hasta la que uno no conoce, porque hoy yo pues estoy contando esto aquí sobre mis situaciones, pero no sabemos cuántos jóvenes sí probaron y sí cayeron en una droga, no sabemos cuántos jóvenes sí cayeron en una depresión, sí se suicidaron. Entonces toca seguir por la gente mismo que no conocemos. Amén. Y la que puede estar viendo, la que no puede estar viendo, pero que están pasando por una misma situación. A lo mejor algún día puede caer este video en una persona que está pasando un espíritu de depresión, de ansiedad, de suicidio. Digo espíritu porque el mundo te hace creer que son enfermedades mentales, y es mentira. Detrás de eso hay un maquinador, está Satanás. Satanás es padre de mentira, te hace creer que no estás bien, que todo está mal, que no hay un mañana, que no hay un futuro, y te hace caer en un bucle que ni siquiera existe, simplemente Satanás que viene a matar, hurtar y destruir. Yo creo que el día de mañana en que alguien pueda caer en este video y que esté pasando esta situación, puede saber que la depresión no te mata, que la ansiedad no te mata, que un espíritu de muerte, si clamas realmente de corazón, no te puede matar tampoco. Que cuando estés sintiendo esa opresión, que clames a Dios. La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33:3, y es la palabra de Dios, no es la palabra de un pastor, de un ministro, de un servidor, es la palabra de Dios. Amén, así es. Y así hemos concluido este podcast, maravilloso podcast. Yo sé que y tenemos la esperanza, la certeza en el Señor de que en Él nada está perdido, y que la segunda parte de este podcast va a ser cómo mi papá llegó a los pies de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús les enviamos bendiciones, abrazos. Esperamos que el Señor los bendiga. Por favor, su like, su comentario, díganos qué le pareció, si se sintió identificado, y si no, también. Amén, bendiciones. Bendiciones. Chao.